Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Les deseo mucha alegría, buena energía y que disfruten al máximo cada segundo de esta historia. Hoy nos adentraremos en un relato que, aunque parece tranquilo, al principio esconde tormentas inesperadas. La vida de Huyen-ye y su adorable hijita Maya siempre ha estado llena de dulzura y paz, mañanas serenas, comidas familiares sencillas, risas infantiles que llenan el hogar. Pero ya saben, a veces la calma solo es el silencio antes de la tormenta. Una tarde aparentemente común, mientras la familia compartía momentos felices, un sonido rompió la tranquilidad. Toc toc. Un hombre desconocido, con una mirada enigmática y una presencia misteriosa, apareció frente a su puerta. Venía buscando a Huyen. ¿Quién es este hombre? ¿Qué conexión guarda con el pasado de Huyen? Su llegada inesperada revelará secretos que llevan tiempo ocultos y, sobre todo, ¿qué pasará con la vida pacífica de esta pequeña familia? Acompáñenme a descubrir cada giro, cada emoción intensa y cada instante cargado de tensión que está por venir. Un nuevo día amanecía suave y familiar como tantos otros. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las altas palmas de Betel, iluminando el pequeño sendero que conducía al taller donde Huyen trabajaba cada mañana. El murmullo de las máquinas, el aroma fresco de las nueces de Betel y las risas de los compañeros llenaban el aire de una calma cotidiana. Huyen sonrió. Su corazón se sentía ligero al pensar que en casa alguien estaba silenciosamente haciendo algo hermoso por ella y por su hija. Mientras Huyen se dedicaba a su trabajo, Ye aprovechaba sus últimos momentos antes de viajar al sur para ayudarla a arreglar el terreno junto al río detrás de la casa, aquel lugar que antes estaba cubierto de maleza espesa y resbalaba con la lluvia, comenzaba a transformarse gracias a las manos firmes y pacientes de él. Con cuidado, Ye fue limpiando cada matorral, arrancando raíces secas y dejando el terreno despejado. Luego, con precisión casi artesanal, empezó a clavar estacas de madera una a una, erigiendo una cerca recta y firme. El sonido rítmico del martillo se mezclaba con el canto de los pájaros y el murmullo del viento, como si la naturaleza misma acompañara su labor. Al final del terreno, construyó un pequeño puente de madera lo suficientemente resistente para que Huyen pudiera cruzar cómodamente al regar y cuidar su huerto. Cada tabla, cada estaca, cada detalle estaba hecho con esmero, como si estuviera edificando un pequeño sueño para los tres. También dejó una puertecita que se podía abrir con facilidad, un gesto sencillo pero cargado de amor. Quería que Maya, su pequeña traviesa, pudiera correr y jugar libremente sin peligro de caer al agua. Aquella cerca no era solo una barrera protectora, era como unos brazos extendidos en silencio cuidándolas. Cuando el atardecer tiñó de dorado el cielo, la brisa acarició suavemente la nueva cerca de madera, produciendo un murmullo casi musical. Aunque al día siguiente Ye tendría que partir su esfuerzo y su cariño quedarían grabados en ese rincón junto al río. No era simplemente una cerca, era un mensaje silencioso, una presencia cálida que permanecería junto a Huyen y Maya. El cielo de la tarde parecía más silencioso que de costumbre. Solo se escuchaba el canto de algunos pájaros al otro lado del río y el sonido constante del martillo de Ye golpeando la madera en el pequeño patio. Estaba concentrado en colocar las últimas tablas de la cerca con el sudor resbalando por su frente, pero con una expresión satisfecha. El trabajo estaba casi terminado. Todo era calma, hasta que una voz grave y desconocida rompió la quietud desde la entrada. Un hombre apareció.
Tendría unos 70 años, alto de espalda recta, con el cabello blanco salpicado de algunos mechones negros. Llevaba en la mano una gran bolsa de regalo cuidadosamente envuelta como si guardara un propósito especial. Sus ojos recorrieron lentamente el jardín de Huyen con una mezcla de asombro y emoción contenida. La puerta estaba entreabierta y él avanzó con pasos lentos, como si cada paso lo llevara de vuelta a un recuerdo lejano. «Buenas tardes, joven. Disculpa, ¿esta es la casa de Huyen y de la pequeña Maya?», preguntó con voz suave pero firme. Ye se detuvo un segundo, dejó el martillo a un lado, se limpió el sudor de la frente y se acercó. «Sí, señor, es aquí. Pero...» «¿Quién es usted?», respondió con un tono prudente. El hombre esbozó una sonrisa tranquila, de esas que solo tienen las personas mayores que han visto mucho en la vida. «Soy un vecino antiguo de Huyen. Estuve varios años trabajando lejos y acabo de regresar. Hoy quería pasar a visitarla y saludar a una vieja conocida». Una brisa ligera movió las hojas y el sonido de los árboles acompañó la escena como si el tiempo se hubiese ralentizado. Ye parpadeó confundido. Nunca había oído a Huyen mencionar a ningún vecino así. Una chispa de desconfianza cruzó fugazmente por su mente, pero la mirada sincera y el tono calmado del anciano le impidieron cerrarse. «Ah, pase por favor. Huyen aún está en el trabajo, pero no debe tardar en volver», dijo abriendo la puerta de par en par para invitarlo a su entrar. Dentro de la pequeña casa, el ambiente adquirió un matiz extraño, casi solemne. El anciano dejó la bolsa de regalos sobre una mesa de madera envejecida. Sus manos temblaban un poco, pero en sus ojos brillaba una emoción profunda, como si cada rincón le hablara del pasado. «Hace mucho tiempo que no venía aquí», murmuró más para sí mismo que para Ye. Ye, sentado frente a él, lo observaba con respeto, pero también con curiosidad. En su cabeza se agolpaban las preguntas. ¿Quién es realmente este hombre? ¿Por qué había venido justo hoy? ¿Qué historia compartió con Huyen en el pasado? El silencio llenó el lugar. El tic-tac del reloj resonó con claridad mientras Ye preparaba un poco de té sin apartar la vista de aquel visitante inesperado. Tenía la sensación de que esta visita no era casualidad y que a partir de este momento una nueva historia estaba a punto de comenzar. Dentro de la pequeña casa iluminada por la luz dorada de la tarde, el ambiente se volvió silencioso, pero cargado de algo difícil de nombrar. Dos hombres, uno mayor, otro más joven, estaban sentados frente a frente en una mesa de madera gastada por los años. El vapor del té subía lentamente mezclándose con el aroma suave de las flores de betel del jardín. A simple vista parecía una charla común, pero cada palabra comenzaba a dejar en Ye una sensación extraña. El anciano, con su cabello blanco y ojos brillantes, llenos de recuerdos, preguntaba sin parar. Al principio fueron temas cotidianos, el vecindario, los cambios en el pueblo, los años que habían pasado desde su partida, pero poco a poco las preguntas se volvieron más personales. ¿Cómo ha estado Huyen estos últimos años? ¿Has sido feliz? ¿Y tú? ¿Cuál es tu relación con ella? Ye se sorprendió ante tanta curiosidad, pero respondió con amabilidad y sinceridad. Le contó sobre la vida diaria de Huyen, sus jornadas largas en la fábrica, las tardes tranquilas junto al jardín de betel y cómo la pequeña Maya llenaba de risas y luz cada rincón de la casa. Tampoco esquivó hablar de su relación con Huyen, algo fuerte, sencillo y real, aunque nunca puesto en palabras formales. El hombre lo escuchaba con atención sin interrumpir. En sus ojos pasaban destellos de emociones difíciles de ocultar, nostalgia, melancolía y quizás un recuerdo que aún dolía.
Ye sentía que había algo más en esa conversación, algo no dicho. Con el paso lento de los minutos, cuando las sombras de la tarde ya se alargaban sobre el piso de ladrillo, el anciano se levantó. Tomó la bolsa de regalo que había llevado consigo y la tendió a Ye. Por favor, cuando Huyen vuelva, dile que un viejo vecino que estuvo muchos años lejos vino a visitarla. Solo con eso ella sabrá, dijo con voz pausada, profunda pero firme. Y sorprendido intentó preguntar: ¿y cómo le digo que se llama usted, señor? ¿Cómo debo presentarlo? El anciano negó suavemente con la cabeza y dirigió la mirada hacia el pequeño jardín donde la cerca recién construida todavía olía a madera fresca. No hace falta, ella sabrá, respondió con determinación. Luego giró sobre sus pasos y salió lentamente. Su silueta alta y delgada se perdió entre las palmas mientras el eco de sus pasos se mezclaba con el murmullo del viento junto al río. Ye se quedó de pie con la bolsa en la mano y mil preguntas dando vueltas en su cabeza. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué no quiso decir su nombre? ¿Y qué historia compartía con Huyen que bastaba una sola frase para que ella lo recordara? Tal vez pensó, esto no era solo una visita inesperada, sino el comienzo de una prueba silenciosa pero profunda que obligaría tanto a Huyen como a él a enfrentar los secretos del pasado. Al caer la tarde, el sol dorado teñía de luz cálida el pequeño camino que conducía a la casa. Huyen regresaba del trabajo con paso tranquilo, el cansancio aún en sus hombros, pero con la misma mirada serena de siempre. El suave sonido de sus sandalias sobre el suelo, el aroma de las flores de betel y la brisa fresca junto al río parecían borrar todo rastro de fatiga. Dejó su cesta a un lado, se recogió el cabello y se dirigió a la cocina para preparar la cena, como cada atardecer lleno de calma. Ye estaba sentado en el porche observando la cerca de madera que había construido esa misma mañana. Al verla llegar, se levantó con una sonrisa cálida, de esas que no necesitan palabras para transmitir cariño. Comenzaron a conversar alegremente con frases sencillas que envolvían la casa en un ambiente familiar y tranquilo. ¿Estuvo muy pesado el trabajo hoy?, preguntó Ye, ofreciéndole un vaso de agua fresca. No mucho, solo un poco más de lo habitual, respondió ella con una sonrisa suave, secándose el sudor de la frente. Fue en ese momento de sencillez cuando a Ye le vino a la mente algo que había olvidado mencionar. Su expresión cambió levemente más seria. «Ah, hoy vino alguien a buscarte». Huyen se detuvo en seco, dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y lo miró con sorpresa. Alguien, quien Ye comenzó a contarle todo lo sucedido, la llegada de un hombre alto mayor con un gran regalo en la mano, las preguntas insistentes sobre su vida y finalmente el mensaje extraño: dile que un viejo vecino ha regresado. Ella sabrá. A medida que hablaba, el rostro de Huyen se iba descomponiendo. Se quedó quieta con las manos apretando su ropa, sin darse cuenta, los ojos muy abiertos. No tengo idea de quién podría ser, susurró con voz temblorosa. ¿De verdad no lo recuerdas? Él estaba seguro de que, con solo esa frase, tú lo reconocerías, insistió Ye, aún sorprendido. Huyen negó lentamente con una tristeza contenida que asomó en su mirada. Se sentó y respiró hondo. Cuando vivía con mi antigua suegra, ella era muy estricta. Apenas me dejaba salir, no tenía amigos ni vecinos cercanos. Vivía muy encerrada, por eso, sinceramente, no sé de quién podría tratarse. El silencio llenó la habitación. Solo el murmullo suave del río se escuchaba al fondo. Ye se sentó a su lado sin interrumpirla.
Sabía que detrás de la calma y fortaleza de Huyen había un pasado lleno de soledad y silencios impuestos. «No te preocupes», dijo al fin con voz firme y serena. «Si esa persona tiene buenas intenciones, volverá. Y si es solo una sombra del pasado, entonces no hay nada que temer». Huyen lo miró y en sus ojos brilló una confianza silenciosa. La cena aún no estaba lista, pero el calor humano ya llenaba la cocina. Afuera el sol se escondía lentamente detrás de los árboles, cerrando un día tranquilo, pero presagiando el inicio de una nueva historia. La noche cayó lentamente y la oscuridad se posó suavemente sobre la pequeña casa junto al río. El ambiente era tranquilo, pero dentro del corazón de Huyen no había ni un instante de paz. Desde que escuchó a Ye contarle sobre la visita del hombre desconocido, una sensación extraña y persistente comenzó a dar vueltas en su mente, como un hilo enredado imposible de soltar. ¿Quién podría ser ese vecino de antes, al que con solo escuchar una frase ella debería reconocer? Cuanto más intentaba recordar, más borrosos se volvían los recuerdos, dejándole únicamente un vacío confuso. Ella no sabía que ese hombre no era un extraño, sino su antiguo suegro, el padre de su exmarido, que había pasado muchos años lejos de casa, dedicado a trabajar. Mientras Huyen vivía en silencio bajo la estricta y dura vigilancia de su suegra, él solo conocía fragmentos de su vida a través de las palabras manipuladas de su esposa, cargadas de prejuicios y resentimiento. Al regresar con un sinfín de dudas en el corazón, decidió buscarla para entender la verdad. Sin embargo, no imaginaba que la verdad que él creía conocer no era más que una historia tergiversada. En el instante en que cruzó el jardín y vio a Ye en la casa de Huyen, una tormenta se encendió en su interior. Esa escena bastó para que confiara ciegamente en las palabras de su esposa, que Huyen había cambiado, que llevaba una vida despreocupada, que ya no era digna de la familia. No lo dijo en voz alta, pero su mirada al recorrer la casa reflejaba desconfianza, como una grieta silenciosa que empezaba a expandirse. Huyen, por su parte, ignoraba por completo que la persona que la buscaba traía consigo el peso de su pasado, viejos prejuicios y una tempestad que amenazaba con alterar la calma que tanto le había costado construir. Solo sentía un nudo en el pecho, una inquietud que no podía nombrar, y él la observaba en silencio mientras ella permanecía pensativa junto a él en la cocina. No hacía falta preguntar nada, ambos sabían que algo se avecinaba. Aunque el cielo aún no mostraba rayos, en el aire se percibía el presagio de una tormenta. ¿Será que esta visita traerá la oportunidad de aclarar viejos malentendidos? ¿O será el inicio de un nuevo caos que destruirá la paz de Huyen y Ye? ¿Podrá un hombre con el corazón lleno de prejuicios ver la verdad o se aferrará a lo que desea creer? A veces las tormentas más fuertes no vienen de fuera, sino del pasado que creíamos enterrado, y esa noche en la pequeña casa junto al río Huyen solo pudo quedarse en silencio escuchando el viento golpear suavemente la ventana, mientras se preguntaba qué será lo que esta ola se llevará. Hôm nay những giấc mơ đó có trở thành hiện thực đối với anh Đệ và Huyền hay không thì xin mời các bạn hãy cùng tôi theo dõi ngay sau đây nhé. Chiếc xe máy vốn dĩ đối với những gia đình khác đó là một điều rất hiển nhiên, nhưng đối với anh Đệ và Huyền thì đó như là cả một mơ ước cho một khởi đầu mới với tương lai tốt đẹp hơn khi có một phương tiện đi lại thuận tiện
như là giúp anh Đệ và Huyền trong công việc và đưa đón Maya đi học hoặc là đi làm. Công việc của anh Đệ cũng sẽ thuận tiện hơn. Thì hôm nay liệu rằng điều bất ngờ gì sẽ đến với anh Đệ và Huyền khi vô tình anh Đệ đã nhận được số tiền mà mẹ anh ấy bí mật để lại cho anh ấy, cộng thêm khoản tiền anh ấy quyết định bán chiếc xe cũ đi. Và trong những ngày tháng tích cóp của anh Đệ thì hiện tại số tiền đó đã đủ để thực hiện giấc mơ của anh Đệ hay chưa? Thì các bạn hãy cùng tôi theo dõi hành trình của anh Đệ và Huyền để có một chiếc xe máy mới đi lại một cách thuận tiện hơn. Đừng quên hãy luôn đồng hành với tôi trong những thời gian tiếp theo để có những câu chuyện hấp dẫn hơn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.